Uno de los objetivos de la serie Obesidad de la epidemia a la pandemia es ofrecer algunas orientaciones para adquirir estilos de vida saludables que incidan en el abatimiento de la pandemia de la obesidad. Médicos, investigadores, entrenadores, nutriólogos, psicólogos consideran que parte de la solución al problema es tener una buena alimentación y realizar una actividad física. Este binomio, sostienen, contribuye significativamente a resolverlo. No obstante, se requieren cambios en la conceptualización de la obesidad, así como modificar hábitos y costumbres en la sociedad y mucha voluntad. Creo que el principal problema es darse cuenta que es una reestructuración de su estilo de vida. Es no enfocarse exclusivamente en el peso y en una cantidad de peso X, sino que el producto de su sobrepeso, de su obesidad, ha sido el estilo de vida que ha llevado por años. Entonces, esa parte hay que reestructurarla. Y como mexicanos también tenemos como la costumbre de la bala mágica o del medicamento mágico. O sea, de algo que nos dé resultados inmediatos y no pensar en el proceso que nos llevó hasta donde estamos. Y ese proceso, si uno lo investiga en la persona, es desde sus hábitos de alimentación, desde su sedentarismo, pero mucho tiene que ver también la conceptualización de la enfermedad que tiene. Primero, la obesidad no se ve como una enfermedad, se ve como una cuestión estética. Entonces, si la persona no lo conceptualiza como enfermedad, no actúa ni tiene las conductas correctas para tratarse la enfermedad. Hasta ahora la gente no ve a la obesidad como una enfermedad. Incluso la ve como una situación común, y más cuando 7 de cada 10 mexicanos tiene obesidad, pues es más frecuente que por la calle se vean personas con el problema que sin él. Es una combinación de cosas, desde el ambiente que está en la familia, pero también en el trabajo, en la publicidad, que no me permite ver el problema realmente porque todo está como a favor de que yo siga subiendo de peso, y yo individualmente desconozco mucho como paciente. Yo no sé que es una enfermedad, por lo tanto no me lo trato y nunca me hago evaluaciones cada cierto tiempo. Entonces es un conjunto de cosas. Ahora, la dificultad, una vez que ya viene la persona, que ya se le dice que es una enfermedad, que tiene consecuencias en su salud a largo plazo, entonces el principal conflicto es eso, es ¿qué hago para tratarlo? Bueno, tengo que reestructurar mi vida. Y ese reestructurar mi vida significa poner mi salud como una prioridad. Entonces tengo que dedicarle tiempo. Tiempo a saber correctamente cómo me alimento. Cuántas comidas tengo que hacer al día. De qué tienen que estar hechos mis platillos. Qué tengo que consumir en el resto del día. Cuánta agua, por ejemplo. Pero también reestructurar mi actividad física. Necesito un mínimo de actividad física a la semana. Y otra vez regresamos como al principio, pero es que yo desconozco qué es actividad física, cuántos tipos de ejercicio hay, cuál es el que me conviene, cuánto tiempo tengo que hacer eso que me conviene. Entonces, en realidad es una cuestión de cambiar desde la conceptualización, la educación y las herramientas de conducta de la persona. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Y muchos pacientes pues quieren esa respuesta inmediata. O deme un plan de alimentación, o deme una pastilla, o deme alguna cosa que pronto me haga cambiar mi peso, pero no cambio mi conducta ni mi hábito. Entonces ese cambio, por muy dramático que sea, no va a ser permanente, porque yo no puedo tomar el medicamento por el resto de mi vida, ni consumir un suplemento, un complemento tampoco por el resto de mi vida. Entonces cuando lo dejo de consumir, yo regreso a los hábitos que conozco. Y si no los he cambiado, regreso pues al peso que tenía antes o más, ¿no? En la actualidad, la falta de actividad física suficiente ha causado las denominadas enfermedades hipocinéticas. No hace mucho tiempo, quizá hace unos 100 años, el problema de la humanidad eran las enfermedades infecciosas. Hoy son las metabólicas. Son, repito, enfermedades que aparecerán porque no nos movemos lo suficiente, y lamentablemente esto está abarcando no solo ya a los adultos, sino también a los niños y a los jóvenes. Hay que recordar que también lamentablemente nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil, y eso es gravísimo. Quiere decir que los niños actualmente no se mueven lo suficiente, y bueno, eso es una condición para tener calidad de vida.
Eso no implica que se tenga que convertir usted en un deportista profesional, sencillamente en tener cierta actividad física adecuada para combatir los problemas que implica el no moverse. A lo largo del tiempo las cosas han cambiado de tal forma que el avance tecnológico ha hecho que la gente entre en un estado de confort. El hombre usa cada vez menos su cuerpo. Las consecuencias hoy las vivimos. Un dato es que todavía hasta mediados del siglo XIX, mucho del trabajo se hacía con el trabajo físico, con la actividad física del humano. A partir de que inicia la revolución industrial y a principios del siglo XX y conforme fue avanzando un fenómeno acentuado es que el hombre, el humano como género, hombre-mujer, cada vez utiliza menos su cuerpo. Ahora utilizamos escaleras eléctricas, elevadores, este tipo de máquinas que antes representaban una gran actividad física. Lo mismo ocurría en el campo para trabajarlo, etc. Y ese ejemplo se lo estamos dando a nuestros niños, que cada vez utilizan menos su cuerpo, les gusta más el confort, la comodidad, y lamentablemente eso, con el tiempo, verán el deterioro que están provocando en sus propios cuerpos. Se está perdiendo la conciencia de la necesidad de un cuerpo saludable para poder vivir bien, ¿no? A mí me parece que necesariamente no es importante hacer ejercicio como un entrenamiento. Cuando se tiene conciencia del cuerpo, de un funcionamiento como herramienta para trabajar, para vivir, se empieza a tener otra conciencia, tanto de cómo comer, qué comer y qué hacer con el cuerpo. No necesariamente hay que entrenar durísimo, horas abdominales, ejercicio de gimnasio. Hay actividades que son mucho más estáticas y que nos llevan a tener un control corporal y además, no me gusta decirlo, y mental, como si fuera separado, pero en realidad es que tendremos que buscar esas actividades que hacen que la integralidad nos lleve a esa conciencia. De acuerdo con Lewis, 1990, a mediados del siglo XIX, el 90% de la energía productiva de la Tierra era producida por medio de la fuerza muscular del hombre y los animales, y tan solo el 4% correspondía a la técnica. Hoy en día esta relación ha adquirido una relación totalmente opuesta. Ahora el 4% es de tu cuerpo y el 90% es tecnología. Ese dato a mí me impacta porque además viene de un estudio que se hizo, o esto que habla de la mujer. El precio de la comodidad, de acuerdo con el doctor James Levine de la Clínica Mayo en Rochester, habla de cómo las personas queman entre 1.500 y 2.400 calorías menos que las que se quemaban hace 50 años. Se ha insistido que una de las soluciones contra la obesidad es la actividad física. ¿Pero qué es? ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuál es la dosificación? ¿Cómo empiezo a ejercitarme? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los beneficios? Esto significa que se debe tener información, estar enterados, porque de esta manera será más fácil adherirse a algún programa de ejercicio. La primera recomendación que me importaría mucho que quedara clara para el gran público, para el público no especialista, la recomendación es acudir con el médico para que le diga pues si tiene sobrepeso, si tiene algún problema cardiovascular como puede ser hipertensión o lo contrario, la hipotensión. Insisto, el estado bucal también tiene que ver con la salud. Las caries pueden afectar al sistema cardiovascular. Las caries están relacionadas con lesiones recurrentes. Primero, la recomendación número 1 es que se hagan revisar por un médico. Si es un médico especialista en medicina del deporte, mucho mejor. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede hacer cualquier actividad. Hay actividades dirigidas para cierto tipo de población. Entonces, primero un chequeo médico, ver en qué condiciones se encuentra, qué sobrepeso tiene, si tiene problemas de columna, de rodillas, si es hipertenso, si es diabético. Y después de eso, ya hacer un programa de actividad física. Se dice que en lo general la actividad física más recomendable es la caminata o el trote y que podemos hacer prácticamente en cualquier lugar
sin ningún equipo sofisticado para realizarlo, ¿no? Aunque hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de rodillas o de columna, que no es tan recomendable que caminen mucho y entonces se darían otro tipo de actividades para ese tipo de pacientes. Nosotros recomendamos de preferencia hacer actividad física por las mañanas con una ropa adecuada, eso es muy importante. Yo lo primero que observo de un paciente son los zapatos que utiliza, ¿no? No es lo mismo usar estos tenis súper delgaditos que no absorben nada de impacto a unos buenos tenis que absorben el impacto, que me van a prevenir muchas lesiones. Hay otros tenis que me pueden rotar el pie dependiendo si tengo algún problema. Entonces, la indumentaria es muy importante, que se use de preferencia ropa de tecnología avanzada que libere el calor, o ropa de algodón, que se protejan la piel, porque el sol es muy fuerte, la radiación y el riesgo de cáncer de piel también es muy importante, un bloqueador solar, y que empiecen a hacer una caminata. Nosotros siempre recomendamos dosificar el ejercicio. Pues la actividad física es cualquier actividad precisamente donde esté involucrado el cuerpo, donde se puedan hacer cualquier movimiento que involucre a tu cuerpo y que permita ir avanzando en los aspectos que vas realizando. Desde las actividades domésticas pueden ser una actividad física, ¿no? Aquí de lo que hablaríamos más específicamente sería una actividad física sistematizada, es decir, que tenga una dosis constante, que no nada más se haga una vez en la semana y que ya no se vuelva a hacer durante toda la semana, o que nada más se haga para barrer en la mañana y que ya no me dé tiempo de hacer otras cosas. Entonces esta parte de la actividad física sí sería importante dosificarla, entonces por eso estamos hablando de una actividad física sistematizada, donde ya involucre aspectos como el tiempo, la duración y una frecuencia cardíaca, que sería algo muy importante para poder determinar qué estás haciendo con esa actividad física. Por ejemplo, la actividad física puede ser incluso cuando me transporto a la escuela y entonces subo las escaleras y camino hacia allá, ¿no? Por ejemplo. Claro que necesitamos recordar todos los beneficios que implica la actividad física. O sea, eso es innegable y está muy bien estudiado también. Estos beneficios psicológicos, sobre todo, que da la actividad física, por ejemplo, el quitarme un poco el estrés, ¿no? El sacar como toda esa energía guardada y entonces canalizarla hacia, vamos a pensarlo así, como una actividad que puede ser, que trae muchos beneficios, no solamente psicológicos, sino también físicos. Pero aquí el problema es cuando malinterpretamos cómo es la actividad física. Esto es, vámonos a las primarias, en la materia, en la asignatura de la educación física. Y entonces, yo no hace mucho fui a la primaria, en los años 80, principios de los 80, y entonces la educación física era jueguen fútbol o jueguen lo que ustedes quieran hacer. No había como el orden, y si alguien no quería hacerlo, pues se hacía ahí como que hacía y no pasaba nada. A últimas fechas también sucede lo mismo. No hay ese hábito como de la educación física diferente a la actividad física, ¿no? En donde el movimiento, derecha, izquierda, lateralidad, arriba, abajo, de repente como que se pierde. Y entonces ya es como tenga la pelota y vámonos a hacer lo que sea. Pero a veces se aprende también con esto que el deporte no es como tan bueno, porque existe el castigo, por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones existe el castigo en donde como no eres bueno para el deporte, no eres bueno para realizar alguna actividad, incluso que pueda implicar el deporte, entonces no, te vas relegando. Y uno mismo también aprende a decir, bueno, yo no soy bueno para esto, ¿no? Y ahí es donde, lejos de ser un beneficio, se vuelve aversivo. Necesitamos la población como seres pensantes integrar a los hábitos de la familia
el hacer actividad física. No digo todavía ni educación física ni deporte, actividad física, moverme un ratito cada día, caminar, en fin, realizar ese factor motriz de movimiento, de desplazamiento de mi cuerpo. La actividad física es como tal el movimiento del cuerpo, no tan sistemático como en el deporte. El deporte es para competir y ahí hay una suma de fuerzas del ejercicio para que yo pueda ir perfeccionando mis metas. Compito conmigo mismo, también con actitudes de autocontrol, autodominio, en fin, son aspectos más formales. En la educación física yo pongo a trabajar todo mi organismo integral para poder estar sano. Y la actividad física es donde, si yo digo, bueno, en la escuela ya aprendí a jugar voleibol, pues lo voy a hacer 3 veces a la semana con mis primos en casa. O sea, es una actividad en donde me muevo, pero no de una manera tan sistemática. En los gimnasios particulares, pues diría yo que es actividad física, porque no hay un reglamento, no compito contra algo establecido. Y es un enfoque, yo considero desde un punto muy personal, mercantilista, en donde se olvida el aspecto cognitivo y afectivo del ser humano. No somos máquinas ni muñequitos. Especialistas en deporte de la UNAM insisten en la necesidad de tomar conciencia no solo de tener una dieta saludable, una buena hidratación, dejar adicciones como el tabaquismo o el alcohol para acabar con la pandemia. Hay que involucrar, dicen, el ejercicio adecuado en la dosis adecuada como el caminar. Hay la propuesta de lo que se conoce como vida activa. Esto es el tener primero conciencia de la importancia del movimiento en el humano, no caer en dos extremos, ni en el defecto, enfermedades hipocinéticas, ni en el exceso, la famosa vigorexia, ¿no? El entrenamiento compulsivo. Los dos extremos son malos, tanto el exceso como el defecto. Necesitamos ciertas dosis, repito esto, para estar sanos. Los deportistas es un caso especial que buscan rendimiento hasta donde sus límites se los permitan, pero dirigiéndome al público que quiere estar sano, pues las dosis adecuadas de movimiento son muy necesarias. Evitar, en la medida de lo posible, el uso de elevadores, de escaleras eléctricas. Están muy de moda estas mochilas que arrastran, que tienen ruedas, el peso. Pues el hecho de cargar ciertos pesos es también un estímulo adecuado para mantener sanos nuestros cuerpos, el mantener sanas nuestras articulaciones a ciertos movimientos de estiramiento. Y por supuesto el trabajo cardiovascular, el trabajo aeróbico es fundamental. Aquellas personas que piensan que el trabajo anaeróbico es muy importante, de acuerdo, pero hay que recordar que el humano es un organismo aeróbico estricto y requiere en primer lugar de que su sistema aeróbico de producción de energía esté sano. ¿Cómo lo logra? A través de trotar, de correr, de caminar. Esto en dependencia de su estado de salud, de sus posibilidades. Hay algunas maneras muy sencillas para poder determinar la frecuencia cardíaca que no necesitan de aparatos muy complejos y que lo puede hacer cualquier parte de la población. Uno es con un reloj muy sencillo, con un relojito. En los 10 segundos que estás haciendo una actividad física te detienes, pones tu dedo índice y tu dedo medio en la parte lateral de tu cuello y con eso tú tomas la frecuencia cardíaca y te vas dando cuenta ahí, tac, 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 tac. En 10 segundos tuve 10 pulsaciones. Y entonces eso te dice, si lo multiplicas por 6, te dice cuántos tuviste en un minuto. Entonces quiere decir que estás en 60 pulsos por minuto. Entonces van variando de acuerdo a la edad, la frecuencia cardíaca que debe tener un individuo para poder determinar qué estás haciendo. Es decir, a lo mejor tú puedes caminar aquí por la pista y puedes caminar 2 horas, pero tu frecuencia cardíaca nunca necesitó un incremento, porque fue un paso muy tranquilo y lo que sucede en esa circunstancia es que lo que estás consumiendo son carbohidratos y los carbohidratos no modifican tu estructura física. Lo que sí es, por ejemplo, las grasas, ¿no? Entonces para eso necesitas trabajar por lo menos al 60% de tu frecuencia cardíaca, ¿no? Hay unos rangos que es aproximadamente entre el 60 y el 80%, que lo ideal para la población en general sería entre el 60 y el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, donde tú podrías determinar que estás utilizando grasas.
y en un tiempo mínimo de 30 minutos. Entonces eso sería como lo ideal. La primera recomendación que me importaría mucho que quedara clara para el gran público, para el público no especialista, la recomendación es acudir con el médico para que le diga pues si tiene sobrepeso, si tiene algún problema cardiovascular como puede ser hipertensión o lo contrario, la hipotensión. Insisto, el estado bucal también tiene que ver con la salud. Las caries pueden afectar al sistema cardiovascular. Las caries están relacionadas con lesiones recurrentes. Por supuesto que se dice que es mejor hacer algo que no hacer nada, y eso me queda clarísimo. ¿Qué podemos empezar a hacer? Pues, por ejemplo, caminar un poco más, si tenemos vehículo, dejarlo 3 cuadras antes de donde tenemos que llegar, utilizar las escaleras, sí salirnos a caminar al menos 30 minutos a un paso rápido. Hay otra manera de valorar el esfuerzo, y esto es que yo pueda al menos estar hablando adecuadamente cuando camino, que puedo ir platicando, por decirlo. Cuando alguien ya está caminando y ni siquiera tiene el aliento suficiente para poder platicar, es que el esfuerzo ya es demasiado. O podemos aprender a tomarnos nosotros mismos nuestra frecuencia cardíaca, que podría ser muy fácil. Caminar, no sé, 15 minutos, pararnos 2 minutos y checarnos nuestra frecuencia cardíaca. La fórmula es muy fácil, 220 menos la edad, y de ahí el 50 al 60% para iniciar. Poco a poco nos podemos ir adaptando y podemos ir aumentando el grado de esfuerzo, pero eso puede ser una buena manera. Unos zapatos cómodos, a lo mejor si no tenemos para invertir en unos buenos tenis, pues al menos un zapato flexible, cómodo, que no sea al ras del piso, estos que se usan, los flats que se llaman actualmente, no. Un zapato que tenga agujeta, que sea flexible, y la ropa pues holgada y cómoda, ¿no? Eso es lo que puedo recomendar. Un poco de agua para estarse hidratando y pues una gorrita. Conocedores de la cultura física y sus beneficios, los académicos del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM consideran que desde la educación básica se deben dar los primeros pasos preventivos para evitar en la adultez la obesidad, el sedentarismo y, por tanto, enfermedades. Coinciden que es imperativa la participación de los padres para llevar a cabo las acciones integrales necesarias. Sería una solución a problemas si está integrado en programas de desarrollo integral, es decir, donde se considera a la familia con sus hábitos, sus rutinas y su dinámica para ver por qué ese niño o ese adolescente está obeso, porque no es nada más por el sedentarismo, sí influye, pero no es el factor determinante, sino más bien el aspecto emocional que se vive de la familia. Los niños, los jóvenes están solos por las cuestiones económicas. Si el gobierno dice, bueno, que haya actividades deportivas en las escuelas por la tarde, en una escuela más completa, pues a lo mejor cambiaría, pero los papás tendrían que estar en comunicación con sus hijos. Pero sí puedo, por ejemplo, los fines de semana convivir con mis hijos a través de carreras, pláticas, en campo, en donde juego luchitas o un partido de ping-pong, de pon-gallo, entre la familia. Y empieza a haber una real recreación desde lo afectivo, porque entro en contacto físicamente con mis hijos, jugando. El juego es importantísimo para disminuir el estrés, y el niño tiene un espacio para saberse recibido, no nada más en la obligatoriedad escolar, sino también en la familia y en el núcleo que fue el regazo de su mamá cuando lo meció y cuando estuvo en el abrazo materno y arrullo materno. Pues la actividad física es algo que el ser humano siempre ha realizado, ¿no? Precisamente le ha permitido tener incluso una evolución como ser humano. Pero ahora la actividad física es algo que es muy importante porque el ser humano está dejando de ser activo. Se está volviendo muy sedentario, entonces esto está trayendo varias consecuencias a su salud. La actividad física, desde mi punto de vista, tiene que ser sistematizada, es decir, debe de llevar un orden, debe de llevar una intensidad, debe de llevar una frecuencia. No es nada más de hacerlo en fin de semana y toda la semana olvidarnos, ¿no? Sino debe de llevar precisamente una constancia, que eso va a permitir una buena salud como consecuencia. Pues algo que estamos haciendo nosotros es incluir a los padres de familia. Aquí en este grupo que tú ves tenemos padres de los mismos chicos que ahora nos están representando en algunos eventos y que es bueno también chicos de aquí mismo de la prepa.
Entonces es determinante, ¿no? O sea, ves padres sanos, hijos sanos, ¿no? Ese es como el directamente proporcional, ¿no? Como va dando la circunstancia. Entonces, este aspecto sí es muy importante y nos ha dado excelentes resultados, ¿no? Tenemos chicos que han empezado muy pequeños y que ahora son buenos estudiantes, buenos hijos y además son buenos deportistas, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Me ha ayudado mucho ya que he mejorado mucho en la escuela. Me ayudó a comprender que no todo es estar divirtiéndose. Hay veces que hay que sacrificar cosas, fiestas, salida con amigos por actividades que valen la pena, como el estudio, el entrenamiento, cosas que te van a dejar algo en la vida. Muchísimos beneficios, muchísimos, en todos los aspectos. En el físico, bueno, que nos mantenemos con una actividad física constante, permanente, y esto nos ayuda en todos los sentidos. En el aspecto de salud, que afortunadamente no padecemos enfermedad y nos ha ayudado a mantenernos sanos, bueno, salvo algunas gripitas que incluso pasan muy rápido. Fuera de ello, la salud, pues estamos excelentes los cuatro, nos ha ayudado muchísimo. Y en el aspecto de convivencia familiar, pues nos ha mantenido muy unidos porque es algo en común que tenemos todos, aparte de las actividades que cada uno de nosotros realizamos, pues es algo que nos mantiene muy unidos como familia. Pues la verdad yo era un poquito más gordito, mucho más gordito, entonces pues y era muy chaparro, entonces me ha ayudado a crecer y a tener más condición física. Pues este programa en sí como tal empezó primero siendo un programa para preescolares, es decir, nunca se habían tenido niños menores de 6 años practicando una actividad física de manera ordenada, digámoslo así, ¿no? Sobre todo en el área de taekwondo. Y después cambió porque los padres estuvieron interesados. Dijeron, oiga, prof, ¿cree que mi hijo, pues, si le está funcionando, le está ayudando como para su calidad de vida y además ser disciplinado, cree que me pueda servir? Pues claro, vamos a empezarlo, ¿no? Y ahí integramos a los padres, ¿no? Entonces, como tal, el nombre no lo tiene, ¿no? Sino hemos integrado a los padres de familia. Incluso tengo algunas mamás que no pudieron venir, que también las invité, pero no pudieron venir, donde está toda la familia entrenando, ¿no? Papá, mamá e hijos, ¿no? Y entonces esto les ha dado mucha calidad de vida en varios sentidos, en la física, en la emocional y sobre todo en esa parte familiar, ¿no? Todos están en conjunto apoyándose, ¿no? Es algo muy bonito que se ha dado. Aproximadamente tenemos haciéndolo formalmente unos 10 años a la fecha. Y pues los logros que hemos alcanzado pues son estos que tú ves, ¿no? Que tengamos chicos que empezaron a los 3 años, ahorita ya están entrando aquí en la preparatoria, ya como alumnos. Y pues de esta manera pues están ahora sí que también ayudándonos a formar el equipo representativo, ¿no? En este sentido vamos. Y la otra es, como lo decíamos, aunque ellos, los papás no van a aspirar a ir a unos Juegos Olímpicos ni a un campeonato mundial, pero pregúntales de su calidad de vida, ¿no? Yo creo que lo que les estaba comentando, varios de ellos están en los 50 o más años. Y varios me han comentado, prof, me siento mejor que cuando tenía 30. Nunca en mi vida había podido sentirme tan bien como ahora, ¿no? Hay diferentes investigaciones sobre, por ejemplo, cómo influye papá o mamá deportista en la motivación o la adherencia que pueda tener el pequeño, en este caso, ¿no? Si los papás, ojo, aquí quiero separarlo porque muchas veces los papás, papá, mamá, practiqué natación, entonces mi hijo tiene que ser campeón de natación, entonces mi hijo tiene que ser el mejor en el fútbol americano, y entonces como trae mi apellido, entonces ahí ya trae como ya marcado algo. Creo que en la educación es el punto donde podría empezarse a hacer la modificación. Primero, bueno, porque los docentes tendrían que tener esa conciencia para empezar a dar una educación a los niños y además las familias. Tendría que ser un trabajo integral, familia, escuela y los niños, ¿no? De cómo comer y movilizarse. También lo que está sucediendo ahora es que las tecnologías nos llevan a estar sentados frente a computadoras, frente a jueguitos, y tendríamos que buscar, sobre todo en las escuelas, que sí haya actividad donde no necesariamente esté la gente sentada,
mirando al maestro o mirando una computadora. Tendría que haber acción y actividades que nos lleven a tener experiencias corporales, experiencias sensibles. Cuando nosotros valoramos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo guarda emociones, nuestro cuerpo guarda, sí, las emociones, pero además hay una memoria corporal, en donde si a los niños les enseñan baile o alguna actividad física, empiezan a tener otra vivencia de sí mismos y otra calidad de vida. Creo que la educación es la vía. No obstante el escenario adverso que vive México, hay experiencias exitosas para incidir desde la educación básica en estilos de vida saludables. La escuela primaria Luis de Brena, ubicada en la delegación Tlalpan, es ejemplo de esto. Hace cerca de 10 años inició el programa de escuela de tiempo completo, primero como un piloto y después como uno permanente. Así, hoy en día, los alumnos ingresan a las 8 de la mañana y salen cerca de las 16 horas. Durante ese tiempo realizan una serie de actividades físicas, académicas y, en paralelo, con el apoyo de los padres de familia, sacaron de la cooperativa los alimentos chatarra y refrescos o bebidas azucaradas y eliminaron la venta de esos productos de las inmediaciones del colegio. Asimismo, establecieron un comedor para los menores con estándares nutricionales sanos. Bueno, lo que es la escuela de tiempo completo se maneja un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el cual hay varias actividades, como es educación física, danza, inglés, ¿sí? Son actividades para que los niños aprovechen más el tiempo, ¿sí? Más tiempo de calidad para una mejor educación, ¿no? Para mejores aprendizajes para la vida. Nosotros estamos manejando ahorita lo que es la nueva reforma. Nos dieron nuestro programa, en el cual va manejado por bloques, y en esos bloques nos van marcando qué actividades vamos a realizar con los niños. Ahí nos manejan todo lo que es el propósito, las competencias, los aprendizajes esperados, y de ahí nosotros nos basamos para dar nuestra clase acorde y en concordancia con los profesores, haciendo una transversalidad con las materias que llevan los profesores en los salones. La clase de educación física nosotros aquí la damos a los niños diario, en diferentes horarios con diferentes grupos, pero los niños tienen una clase diaria de educación física. Sabemos que la educación física es movimiento. Lo que se pretende siempre es que el niño se prepare para la vida mediante el movimiento. Tenemos un programa también que es activación física, ¿sí? Que la damos diario con los grupos de 8 a 8 y media, ¿sí? Ustedes saben, para combatir lo que es la obesidad y el sobrepeso, que en nuestro país pues desafortunadamente pues está muy alto el nivel de índice, ¿no? Nosotros, profesores de danza, somos un medio de la educación física para apoyar precisamente a la clase y de una manera alternativa apoyar el trabajo físico de los niños. Es parte complementaria y también es importante de la clase. Entonces, sí creo que es importante por la labor que hace, porque una clase de educación física y una clase de danza a la vez son pesadas las dos en el sentido del trabajo real, del trabajo físico, pero a los niños les gusta mucho y la disfrutan mucho, y creo que sí sería bueno implementar más nuestro programa. Somos muy poquitos, en el Distrito Federal somos alrededor de 50 maestros para todo el Distrito Federal. Aquí trabajamos en el comedor escolar de la primaria. Tenemos unos menús que nos envía la Secretaría de Educación Pública, y nosotros también estamos avalados por un nutriólogo particular que nos ayuda a checar las raciones, más que nada, porque los menús pues ya los mandan de allá. Los vamos checando conforme a la temporada, verduras, frutas. Les damos carne, pollo, pescado, huevo, lo vamos balanceando todo de acuerdo al plato del buen comer, de acuerdo a las edades de cada uno de los niños, y también de acuerdo a las edades son sus raciones. Los menús los elaboramos durante 2 meses, tenemos 40 menús que no repetimos para que los niños no se aburran. Los vamos sacando igual de los que nos envía la SEP y con ayuda del nutriólogo.
Tenemos pues les damos fruta de postre, les hacemos arroz con leche, capirotada, no les damos dulces industrializados, lo que es caramelo, chicles, bombones, eso no nos está permitido. Les podemos dar dulces naturales, conservas naturales que nosotras mismas preparamos aquí. Teresita Contreras y Aide Guarneros son mamá e hija. Ellas narran su propia experiencia en la escuela Luis de la Brena. Mis hijos han estado aquí en la escuela, ya tengo 3 niños que la última va a salir apenas. A mí me ha encantado el tiempo completo porque tienen muchas actividades. Actualmente, bueno, ya tienen danza, ahora tienen inglés. Les han puesto muchas actividades y los niños están muy activos. A mí me gusta porque todos los días tienen deportes, hacen mucho ejercicio y es una escuela que no les permite a los niños que consuman chatarra. Aquí adentro no se vende nada de chatarra. Al inicio nos dijeron que se les iban a poner más actividades, porque en la mayoría de los casos pues los papás no acostumbran a que sus niños tengan una educación integral. Entonces aquí nos ofrecieron que iba a haber una educación más integral y sí se ha ido dando ya con el paso, se ha ido perfeccionando y los niños tienen danza, tienen inglés, tienen educación física todos los días, aparte de sus actividades normales. Entonces les ha beneficiado muchísimo. Aquí en esta escuela tenemos un nivel mínimo de obesidad. Yo pienso más bien que los pocos niños que hay gorditos, más bien es genético, porque todos los niños aquí tienen la misma actividad, todos los días. Fue como un poco complicado porque de las 12:30 que uno sale a las 4, pues era como mucho tiempo, ¿no? Entonces apenas se estaban implementando actividades y todo, entonces era un poco pues difícil al principio. Y después uno se va acostumbrando porque de estar viendo la tele en tu casa a que estés haciendo otras cosas, que te entretengas, que te estén haciendo otras actividades, te van modificando tus hábitos. Pues antes igual era 1 o 2 veces a la semana de educación física, pero ya de diario, pues sí, bueno, cuesta físicamente, pero ya después te vas acostumbrando al ejercicio y bueno, así te vas acostumbrando a lo largo de tu vida también. Esta institución no solo ha logrado mejorar la alimentación y fomentar la actividad física de los menores, incluso este programa de calidad o de excelencia provocó el cambio del entorno social de los niños a través de actividades extracurriculares. Es cierto que hay esfuerzos exitosos en nuestras escuelas y deben replicarse en otras. Hay otros puntos de vista sobre cómo terminar con el problema de la obesidad. Mucha gente recurre a productos milagro, los light como una alternativa de solución. Sin embargo, de acuerdo con los médicos y nutriólogos, el cambio en los estilos de vida logrará revertir el problema, pues hay mucha ignorancia sobre la obesidad y sus consecuencias, y lamentablemente se comercia con la ignorancia. Primero es como cambiar el concepto, el conocimiento de la persona. Eso es sumamente importante porque la industria alrededor de la obesidad se hace millonaria un poco comercializando con la ignorancia de los médicos hacia la obesidad, pero de los pacientes hacia la enfermedad también. Si yo no sé qué tengo, cómo se trata, pues puedo comprar un zapato, un complemento, una pastilla que me dicen que me va a funcionar. Si yo aprendo qué es, por qué me sucedió, y cómo se trata, entonces digo, esto no tiene nada que ver en el proceso de que me llevó a tener obesidad, ni tampoco tiene nada que ver en el proceso de dejar de ser obeso. Tenemos la norma oficial para el tratamiento de la obesidad, donde todavía no se incluye a muchas disciplinas, hablan meramente del médico, del nutriólogo, había que incluir entrenadores, enfermeras, enfermeros, todos los trabajadoras sociales. Yo creo que tenemos que ampliar todo esto a mayores profesionales dentro del área de la salud para poder modificar esa norma y poder llegar a toda la población. Sobre todo, bueno, regresando a los medios de comunicación, se debe de determinar en forma muy seria todos aquellos mensajes de todos los productos milagros que están perjudicando mucho a la población. La gente pues quiere hacer las cosas a menor esfuerzo, como se ha venido dando con la tecnología, ¿verdad? Que cada vez el esfuerzo es menor, es también uno de los problemas.
y sobre todo el de bajar rápidamente sin que me cueste trabajo, que me tome una capsulita o que me frote un gel, etcétera. Entonces, también ahí es muy importante hacer una campaña para que la información no sea falsa. Cuando un niño está sentado en la televisión, pues es bombardeado por una gran cantidad de comerciales, las cuales pues manejan muchísima información que los va a confundir. La mayoría de estos productos son altos en calorías porque contienen mucho azúcar, pero los presentan de una manera sana. Entonces los niños piensan que esos productos son buenos y que debemos consumirlos. Ajá. Otro punto importante que también vemos cuando observamos la televisión son productos light. En este caso, nosotros pensamos que un producto light es ligero y que es un producto bueno. Pero lo más importante aquí sería leer las etiquetas, porque un producto light puede tener mucho más calorías, ¿sí?, que un producto normal. Porque estos productos la mayoría de las veces tienen compuestos que pueden aumentar la tensión arterial, también pueden producir lesiones a nivel de corazón o pueden también producir en algunos casos daño renal, que los pacientes a veces no conocen esos efectos secundarios. Y bueno, la legislación últimamente ha hecho grandes cambios en este sentido y todo producto debe de salir y ser aprobado por la COFEPRIS. Entonces es lo que nosotros tenemos que estar informados, sobre todo principios activos de estos productos y efectos secundarios que podrían tener sobre la salud. Hemos sostenido que el cambio de hábitos de estilos de vida y de alimentación contribuirá a paliar el problema. Pero ¿qué implica tener una buena alimentación? Una buena dieta. ¿Cómo y qué comer? El plato del bien comer es como la forma de dar orientación alimentaria a la población mexicana y es lo que recomienda. Divide los alimentos en 3 grupos: cereales que nos dan energía, alimentos de origen animal y leguminosas que nos dan proteína, nos dan hierro, etcétera, y las frutas y verduras que nos dan vitaminas y minerales. Entonces la recomendación es consumir al menos un alimento de cada uno de estos 3 grupos en cada tiempo de comida para tener una alimentación saludable. Pero podemos hacer elecciones que no sean caras, ¿no? Como decía yo, las frutas y verduras, si comemos de la estación, pues podemos conseguir frutas o verduras muy económicas. Los cereales, pues el arroz, el maíz, las tortillas, sobre todo las vitaminizadas, etcétera, pues no son tan caras. Y si hacemos elecciones a veces más bien de leguminosas, sustituirlas por las carnes, son opciones baratas y podemos asegurar que tengamos una alimentación saludable en cada uno de los 3 tiempos de comida. Lo que podemos hacer es un consumo abundante, sobre todo de verduras. Siempre, por ejemplo, empezar nuestra alimentación ya sea con una ensalada, una sopa de verduras en trozos, para sentirnos satisfechos y no llegar al guisado o lo que sea con mucho apetito. Entonces, primero un consumo muy abundante de verduras, los alimentos de origen animal que sean de manera moderada, siempre preferir el pescado o el pollo a las carnes, y siempre preferir carnes con poca grasa, al pollo, por ejemplo, quitarle la piel, y raciones pequeñas, ¿sí? Los cereales que sean integrales, ¿sí? Y de postre, pues siempre preferir una fruta a algún otro postre, ¿no? Entonces podremos tener una alimentación atractiva, sabrosa, nada más, bueno, enfocándonos más bien a frutas y verduras, cereales integrales y alimentos de origen animal en poca cantidad, y mejor consumir las leguminosas junto con los cereales, que ayuda a que mejora la calidad de la proteína y nos da fibra, es más nutritivo, ¿no? Entonces, a días podríamos sustituir los alimentos de origen animal por una combinación de cereales y leguminosas. Any responsible, ethical policymaker. Y por lo tanto, cualquier respuesta ética para elaborar políticas de salud needs to wake up
necesita despertar. And you need to start changing Mexico. It will take a time. Y necesitan empezar a cambiar a México. Tomará tiempo, but you must start. Pero deben empezar. The farmers of Mexico, los agricultores de México, can help. Pueden ayudar. And farmers markets that produce good fruit and vegetables. Los mercados sobre ruedas que venden buenas frutas y verduras are excellent. Son excelentes. But you need to have a new food industry. Pero necesitan tener una nueva industria de alimentos. That is not just making people sick. Que no solo enferme a la gente. Una muy buena opción que es parte de la cultura del mexicano es la combinación de cualquier leguminosa con algún cereal. Ello las convierte en una proteína de gran valor biológico. Además, resulta un alimento bastante económico. Como le había dicho, consumir junto cereales con leguminosas. Los cereales y las leguminosas se complementan en cuanto a sus proteínas, entonces hacen proteínas de mejor calidad. Entonces, en México ya lo hacemos normalmente, por ejemplo, frijoles con tortillas. Esta complementación es muy buena y saludable. Entonces, es una forma de obtener proteínas de buena calidad a mucho menor precio. La combinación cereales, arroz, trigo, maíz, avena, junto con leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, habas. Al juntarlo, vamos a tener una proteína de buena calidad y, por ejemplo, contiene más fibra, entonces ayuda a que no subamos tanto de peso, no tengamos también tantas grasas saturadas y colesterol. Desde pequeños, incluso desde recién nacidos, es fundamental el cuidado de la alimentación por parte de la madre y así evitar riesgos en el futuro. Now for children in Mexico. Ahora, los niños en México. We need to change the way they are living. Necesitamos cambiar la manera en la que están viviendo. They should always eat at home. Siempre deben comer en casa. You should never allow the grandmother to give sweets or chocolates or snacks. Nunca deben permitir que la abuelita les dé chocolates o botanitas o dulces. Of course, when the baby is born, por supuesto que cuando el niño nace, it's essential that women breastfeed. Es esencial que se alimenten al seno materno. And that needs to go on for 6 months. Y eso necesita hacerse durante 6 meses. Not for 6 weeks. No por 6 semanas. And that is a very powerful thing which will help the babies for a long time. Y eso es algo muy poderoso que ayudará a los bebés por largo tiempo. But it's critical that when you start giving the baby food, pero es crítico que cuando empiecen a destetar al niño, that they get fruit and vegetables, les den verduras y frutas of early on, muy temprano en la vida, so they learn the taste of these foods. Para que aprendan el sabor de estos alimentos. And then you should not be giving them fried foods. Y no les deben de dar comidas fritas. And you need to keep no sugar. Sin azúcar. And limit the salt. Y limitar la sal. No, definitivamente no. Porque nunca se va a comparar una fruta natural, ¿sí? Una verdura preparada en casa al vapor que un producto que lleva aditivos, por ejemplo como almidón, y que son altos en azúcares y que a la larga van a cambiar los hábitos del consumo del bebé, porque estos productos son muy dulces. Entonces, si al bebé le empezamos a dar alimentos muy dulces desde la infancia, pues esa tendencia la va a arrastrar hasta la adultez. Entonces, no son buenos para estos niños. Lo mejor es hacerle la papilla en casa, comprar el pollo, hacerle una papillita y tal vez guardarlas en el refrigerador. Estos productos también han salido por la necesidad de que las madres tienen que trabajar. Entonces, lamentablemente, pues las mamás, como no tienen el tiempo para hacer este tipo de comiditas, pues entonces ocupan el Gerber o ocupan este tipo de productos que ya son procesados, pero no deberían de utilizarse.
la verdad, porque eso también va a arrastrar ese tipo de problemas del cual le acabo de comentar. ¿Pero qué puede comer el promedio de la gente y tener una dieta sana con menús económicos y accesibles en casa y fuera de esta? Por experiencia te puedo comentar que las frutas y verduras de temporada siempre son más económicas. Entonces, si nosotros queremos tener, en el caso de un oficinista, que luego no tiene tiempo para comer y a veces está limitado, lo tan sencillo, una comida sería un poco de verdura rallada, puede ser zanahoria, jícama o pepino, que los precios de estas verduras son muy económicas. Sí pueden llevar un sándwich con una proteína, por ejemplo, como un queso panela con aguacate y una fruta adicional como postre. Este sería un alimento, una comida sencilla, ¿sí? Muy buena por todos los nutrientes que conlleva la fruta y la verdura, y además sería hipocalórico. Es decir, casi no tendría calorías que afectarían en la dieta, en el contenido total calórico de la dieta. Una persona, por ejemplo, de 60 kilogramos estaría gastando en promedio entre unas 1.600, 1.700 calorías. Entonces, en una comida, si elegimos una fonda, podría ser una sopa de verduras al inicio de la comida, podría ser un poco de arroz, ¿sí? Y podría ser algún guisado que no contenga grasa y no sea frito, que no sean chiles rellenos, que no sea milanesa. Se puede elegir un guisado de pollo o un guisado de carne, y siempre sería importante incluir las leguminosas, en este caso frijoles. Y si se antoja, un postre que tiene que ser una fruta. Eso sería un menú sano para una persona que está trabajando en un lugar y que estaría acorde a su presupuesto. No necesitamos alimentos más caros, dependiendo también del presupuesto. Por ejemplo, a un obrero sería muy complicado recomendarle un filete de salmón, porque entonces no estaría dentro de su presupuesto, pero hay otros pescados mucho más económicos, como la mojarra, que también es más barata y también es pescado. Un lunch sano para un niño sería una fruta, podría ser un yogurt, y podría ser alguna proteína, podría ser, por ejemplo, unos rollitos de jamón, que son económicos, no es muy caro, con queso panela, y una fruta. Eso podría ser un menú para cualquier niño de cualquier posición económica. No debe de contener la lonchera ningún tipo de jugo procesado, ni tampoco ningún tipo de fritura, porque eso no está dentro de una alimentación sana. Entonces, el esquema, resumiendo, es volviendo a lo que es un lunch: fruta, un cereal y una proteína de buena calidad. La comida siempre debe de contener verduras, un cereal de buena calidad, en este caso arroz, puede ser también pasta integral, eso sería lo mejor, puede ser también verduras cocidas y leguminosas, ¿sí? En este caso puede ser frijol, habas o lentejas, ¿sí? Eso en cualquier esquema de cualquier posición social. Habrá verduras o frutas más caras, pero ese es el mismo esquema. Ajá. Y para una cena, puede ser igual una verdura, un cereal y una proteína. ¿A qué se resume todo? Que no debemos de hacer nosotros alimentos muy elaborados, sino siempre buscar el mismo esquema: frutas, verduras, cereales y proteínas. Uno de los objetivos de este programa es generar conciencia y ofrecer alternativas a la población, así como medidas de prevención, pues la meta es combatir lo que también se ha llamado la globalización de la obesidad y las enfermedades que provoca. Por ello, los especialistas no quitan el dedo del renglón. Hay que modificar estilos de vida por unos saludables, donde la voluntad de las personas es indispensable y el deseo de modificar sus hábitos es ineludible, pues al final, la sociedad tiene una gran responsabilidad, la de garantizar una buena salud a las siguientes generaciones. Necesitamos hacer sin lugar a dudas difusión de todo esto. Nosotros, por ejemplo, como universidad tenemos una responsabilidad social y nosotros tenemos que hacer llegar estos mensajes a la población en general, no nada más a las mamás, que desde luego son una parte fundamental en el núcleo, porque pues son ellas quienes organizan la dieta y organizan la vida de la familia. Entonces, sin lugar a dudas, la madre es una pieza fundamental. Pero los mismos niños, desde pequeños, también deben de tener una educación y una conciencia acerca del estado de salud, o sea, de la salud de sus propios cuerpos. Y no solamente niños y adultos, jóvenes, los adultos mayores también necesitan una parte educativa.
El adulto mayor es otra población vulnerable que requiere también sin duda de una dieta sana y de una actividad física programada, sin lugar a dudas. Entonces necesitamos hacer llegar toda esta información a través de medios, a través de escritos, visuales, de todo tipo. Sociedad y gobierno. Responsabilidad compartida. Es el último programa de la serie Obesidad en México, de la epidemia a la pandemia. Estos dos sectores son los que deberán trabajar coordinadamente. Los esperamos en nuestra última emisión de esta serie, en la que abordaremos las aristas y las responsabilidades que deben asumir.